Ya, amén. Amén. El Eterno los bendiga, hermanos. Shalom, hermano José, hermano Ismael, que el Eterno los bendiga. El día de hoy me tocó la paracha Bayera y vamos a comentar. Amén. Vamos a orar. Abacados, te damos gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia. Senso que nos da de poder estar en esta hora, Padre Eterno, juntos. Vamos a hacer la oración de la lectura de la Torah. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet hader le Yeshua b'Mashiach Yeshua v'chayen olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito seas tú, eterno, nuestro King, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad en el camino de la salvación en el Mesías Yeshua e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adón, dador de la Torah. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Escucha Israel, Señor nuestro Elohim es uno. Amén. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás como una señal en tu mano, las pondrás como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Baruch atah. Un ratito. Amén. Vamos a poner la pantalla, como ven ahí. Bayera. A mí me tocó la porción de la parashá número 14, que es Bayera. Él apareció. Ven, acá tengo unos apuntes que vamos a estar hablando. Está muy bonita la parashá, hermanos, que de verdad, sinceramente, es tan larga que no las llegué a tener todas, pero sí, en concepto sí las tengo. Vamos a hacer los comentarios. Amén. Y vamos a iniciar. Ya me imagino que la habrán leído también. Las referencias son Éxodo 6, de versículo 2 y 9:35. Amén. Isaías 66, 1:24, Romanos 9, 14 y 17, Apocalipsis 16. Amén. Estamos ya viendo cómo el Eterno va a sacar a su pueblo. Y quería leer en el Éxodo 1, y dice, Adonai respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejaré y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, me aparecí. Justo la porción de la parachá, pues Bayera y aparecí, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob como Elohim omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en el cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de tu pacto, ¿no? Vemos aquí como un resumen de la semana pasada, vemos que el Eterno envía a Moisés y le dice, anda, porque yo voy a sacar a mi pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y vemos aquí también como Moisés va a Adonai y le dice, yo he hecho lo que tú me has dicho, pero en vez de sacarlos, no han salido, las cosas se han puesto peores. Entonces, Adonai no le dice sí, ni le dice no, sino que le dice, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos nosotros acá una referencia que le dice que cuando él se apareció a Abraham, Isaac y a Jacob, dice que se le apareció como Elohim, Dios omnipotente. Y cuando nosotros nos vamos al hebreo, vemos que es el Shaddai. Y el Chad, que tiene que ver con lo que es el pecho de una madre, como que él todo lo puede, todo lo es, y el que nos puede dar todo suficiente, él se apareció a Abraham, Isaac y Jacob. Dice, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Y él establece un pacto con ellos y ese pacto que él había establecido ya lo va a cumplir. Y entonces le está dando referencia a Moisés que él se apareció a ellos como el Elohim omnipotente. Más ahora, cuando él va a recoger a su pueblo de Israel, ya a sacarlos de la tierra de Egipto, él se va a mostrar como Yahvé, su nombre, su propio, en lo que él es. El Eye Asher Eye, ¿no? El Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Amén. Dice. eh, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces queremos obedecer, en el caso de nosotros que hemos salido de las iglesias cristianas, católicas y de tantas sectas que hay en el mundo entero, y cuando hemos querido obedecer a Adonai, y en el caso de querer guardar Shabbat, de querer guardar las palabras del Eterno, muchas veces en vez que veamos que hay una facilidad de querer servir a Adonai, muchas veces hemos tenido dificultades, ¿no? Muchos han perdido personas, parientes, muchos han tenido dificultades en el trabajo, han tenido dificultades en la familia, o personas que muchas veces vienen contra nosotros y nos dicen por qué ustedes guardan la Torah, guardan
las leyes y esas ya pasaron. Entonces, en vez de ver de repente un camino más libre para poder servir al Eterno, vemos muchas veces como que dificultad, ¿no? Y eso es lo que estaba viendo Moisés, que a pesar de que él había ido, había obedecido, de repente había ido con una obediencia, pero vio que había dificultades. Y Adonai le dice, mira, el Eterno te estaba diciendo, yo me mostré a tus padres, pero ahora yo me estoy dando a conocer con mi nombre propio. Y estábamos viendo ahí también una cercanía de Adonai hacia Moisés, de que él se estaba acercando mucho más y se estaba mostrando a su pueblo de Israel. Amén. Yo soy Yahweh y él hará que su pueblo salga de manera poderosa. Muchas veces los grandes problemas serán una oportunidad para ver que Elohim hace cosas grandes en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comencé a guardar el Shabbat, yo quería salir de la iglesia cristiana y yo siempre había querido guardar el Shabbat, le dije a mi esposo, y para mi esposo fue algo medio raro guardar Shabbat, ¿no? Y había algunas dificultades, pero yo vi algo muy grande. ¿Qué fue? Que mi esposo también entendió que este camino era el camino correcto, de tener a Yeshua y guardar la Torá, ¿no? Y ahora, dice, yo te revelé mi nombre en el monte Sinaí, yo seré el que seré. Le dijo, yo me estoy mostrando a ti de una manera más abierta, de una manera más cercana, y sí me voy a dar a conocer a mi pueblo. Amén. Nuestros padres conocieron a Yahweh como Dios omnipotente, el Shaddai, el que es el proveedor. Amén. Pero ahora el Eterno se está dando a conocer, dando a revelar como el Eterno, el que es, el que era y será, el que va a hacer lo que su pueblo necesita. En este caso va a ser la liberación. Amén. Vamos a seguir. Ahora dice, en Éxodo 6:2, ya iniciamos ya la paracha, y vemos los 7 regalos de Adonai. Amén. Ahora, ¿por qué 7 regalos? Porque nosotros vamos a ver acá Éxodo 6:6 y 8. Mi Biblia dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré. Aquí vemos que el Eterno le dice, yo los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré a la tierra por la cual hace mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Ahora, cuando vemos estas palabras que están pintadas en azul, nos da referencia de esas 4 copas que se toman en la cena de Pesach. Yo me preguntaba, ¿y por qué tomamos 4 copas en Pesach, no? Y no tenía muy bien las referencias bíblicas, y cuando las estudié ya las encontré. Y nosotros podemos ver que nuestro Yeshua, cuando está tomando la cena de Pesach, vemos referencia que él toma por lo mínimo 3 copas. Y lo podemos dar aquí, lo voy a buscar, acá lo tengo. Espera un momento, está en... Lo tengo escrito aquí. Vemos cómo Yeshua, siguiendo la tradición del Seder, porque él también el Seder, él también tomó el Seder de Pesa, vemos que él toma 4 copas. Lo vamos a ver en Marcos. ¿Dónde está? Un momento, por favor. Acá está. Lo vamos a ver en Lucas 22:17, la primera copa. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de fruto de la vid hasta que el reino venga. A ver, vemos aquí también la segunda copa en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, o sea, tomó otra copa. No se te vaya a caer, mamá. Tomó otra copa, dice, y le dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por muchos, que por vosotros es derramada. Esta segunda copa representa el nuevo pacto de liberación. La primera copa es la copa de la salida, la segunda copa es la de liberación. Y vemos también en el libro de Mateo, el libro de Mateo 26-29, vemos la tercera copa. Esta es la cuarta. Entonces vamos a ir a Marcos. Lo malo que, hermanos, que no le tengo referencia ahorita. Acá está. La tercera copa está en Marcos. También dice. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, le dijo, bebieron de todos, de ella todos. Y le dijo, esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta copa es la tercera copa. Y en Mateo 27:30 también vemos la copa de la redención. Pero Yeshua no toma esta copa. Porque vemos en el libro de Mateo 26:19, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta copa de renovación del pacto, que es la 4 copa, Yeshua no la tomó, porque él mismo
sería el sacrificio de Pesach, y esta copa de redención él la iba a tomar cuando vemos que él fue crucificado en la cruz, ¿no? Y entonces, estas referencias bíblicas nos dan a entender que Yeshua también, cuando fue la cena de Pesach, o hizo una representación un día antes de la cena de Pesach, él también hace este ceder de Pesach. Y vemos ahí que él dice, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimaré, y yo os tomaré y seré, dice, y este mismo pacto que Yeshua hace, este mismo pacto que vemos en Jeremías 31, porque no hay otro pacto diferente a lo que él ha establecido. Nosotros lo vemos también en Romanos 8:8, pero acá también tenemos el pacto renovado que hizo Yeshua en Jeremías 31. ¿Cuál es el pacto? Dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, haciendo énfasis que el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. No hay otro pacto diferente con una iglesia aparte que no sea Israel, ¿no? La congregación de Israel. Amén. Ahora, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos en la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto. Aunque yo fui como un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley. ¿Cuál es el pacto? Dar su ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Antes habíamos visto que el pacto que el Eterno hizo en el monte Sinaí, él dio la ley en tablas de piedra, pero la misma ley que él había dado ahora ya no va a estar en tablas de piedra, sino que iba a estar en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cuál era la promesa que le había dado Elohim a Abraham, Isaac y Jacob? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ese pacto es lo mismo que está haciendo recordar a Adonai. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Amén, Baruch Adonai. Ahora, ¿qué dice? La promesa para nosotros, la casa de Israel, vamos a encontrarla en Ezequiel 26. Por acá lo tengo. Acá está. Cuando Yahweh habla a sus hijos dispersos entre las naciones, que aún siendo sus hijos han profanado su santo nombre. Amén, dice. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, o sea, Israel que fue dispersa entre las naciones, ¿no? Entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahora, ¿con qué se dice el nuevo pacto? Se dice con la casa de Israel, con la casa de Judá. En Hebreos 8:8, también Pablo lo dice que el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel, no con gentiles, no con la iglesia, solamente con la casa de Judá. Ahora, nosotros, que somos los dispersos de las tribus del norte, llamados por Yeshua para formar la casa de Israel, que serían los gentiles, que ahora se acojan a su nombre. O sea, que aquellos que están en la dispersión deben de venir a ser parte de Israel para que puedan entrar al pacto. Amén. Ahora, ¿qué dice el Eterno? En el último de los tiempos, dice, yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis decretos, mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis por pueblo. Y seré a vosotros por Elohim y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio es vergüenza, oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Vemos que el Eterno en su último tiempo, Él va a tomar de las naciones y nos recogerá de todas las naciones y Él nos va a llevar a nuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa es una promesa que nosotros estamos esperando, cuando Yeshua venga y recoja a todo su pueblo de todas las naciones. Y nosotros vamos a ver también que el Eterno
va a hacer cosas maravillosas. Y vamos a ver un segundo éxodo, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vemos cómo el Eterno también envía plagas, y eso vamos a hablar también un poquito más adelante como referencia, que cuando Yeshua ya comienza a, a venir, por así decirlo, él envía señales, envía plagas y hace una división entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Aquellos que no estén, como dice en el libro de Apocalipsis, sellados, dice la palabra que van a sufrir muchos daños. Y nosotros vamos a ver ese segundo éxodo y lo estamos viendo. Amén. Baruch Adonai. Ahora, el Eterno le dice a Moisés que, un momentito, que él va a sacar a su pueblo de Egipto y envía a que hable con los ancianos. Y vemos en Éxodo 6:9 cómo Israel responde, ¿no? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Cuando nosotros buscamos y vemos qué es la congoja de espíritu, vemos cómo el pueblo estaba angustiado, estaba frustrado, y en medio de la angustia, en medio del dolor entenecido en su mente, ellos no escuchaban a causa de la servidumbre, la opresión, de lo que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿cómo el Eterno tomó en ese instante la respuesta de Israel cuando el Eterno dijo, yo te voy a sacar? Y hoy en día vamos a ver por hoy que viene el segundo éxodo. ¿Y cómo está su pueblo? ¿Cómo el pueblo de Israel, nosotros que estamos en la dispersión, vamos a dar una respuesta a Adonai? Y eso también es necesario saberlo y también tomar conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Elohim recibe esa respuesta de estos ancianos de ese pueblo cuando él le dice, yo te voy a sacar. Si nosotros vemos esa referencia en Ezequiel 25, dice, y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Yahweh vuestro Elohim, aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra Misrayim a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel. Cuando dice fluye leche y miel es que iba a haber abundante pastos para ganados y miel porque iba a haber no miel de abejas, sino miel de los dátiles en la palmera, que en ese país iba a haber palmeras, porque cuando nosotros vamos y vemos el mapa de Israel, vemos que en las costas del país de Israel hay ¿cómo se dice? Hay campos verdes, laderas, pero cuando vamos por Edom, al, ese sería oeste, al este, vemos que toda esa zona es desértica y vemos que muchas naciones alrededor quieren esas tierras, pero ¿por qué las tierras? ¿Por qué las quieren? Si no hay mucha abundancia de pastos, de cosas verdes. ¿Por qué? Por esas laderas verdes que están cerca al mar. Por eso es codiciado muchas veces Israel y por muchas cosas políticas y que también se puede hacer negocios con las naciones, ¿no? Entonces vemos que Adonai le dice al pueblo de Israel, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y que fluye miel. Dice, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos del Egipto. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, le dejaron los ídolos de Egipto. Y le dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Misrayim. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infame ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Misrayim y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Yahweh que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron mis estatutos y echaron mis decretos, por los cuales el nombre que cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mire en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infame a la vista de las naciones ante cuyos ojos los he sacado. Si nosotros vamos a leer, vemos que el pueblo de Israel tuvo una negativa a lo que el Eterno les estaba diciendo, yo los voy a sacar, los voy a redimir, pero ellos por la congoja de espíritu, por la tristeza que había en su corazón, por la angustia que había en su corazón, dice que se rebelaron contra Adonai. Entonces, muchas veces en nuestra angustia, en nuestro día a día, nuestros problemas, en nuestras dificultades, tenemos que tener cuidado de que
leemos delante del Eterno. Muchas veces, como decía en primera instancia, cuando queremos obedecer la Torá, cuando queremos cumplir los mandamientos y podemos estar haciendo lo que el Eterno dice y venga dificultades, como nos puede pasar como lo hizo Moisés, ¿no? Él vio dificultades y dijo, Adonai, yo he hecho lo que tú me has dicho, pero en vez de que tú hagas algo por nosotros, nos está viniendo más problemas. Entonces, no hay que ser así. Hay que tratar de decirle, como dijo Yeshua, ¿no? Ayúdame de eterno a hacer tu voluntad. Amén. Y vamos a, si puede leer todo el capítulo, el libro de Ezequiel 25, léalo para no hacer más largo. Amén. Parece increíble, pero a pesar de la dura servidumbre de Egipto, de conocer tanto su fe en Yahweh como su identidad, amén, acá, hoy en día también estamos así. Israel en las naciones, y creo que también yo en esta semana con la parasha también estaba meditando, ¿no? Porque a veces cuando vemos en las noticias que sale un virus, que sale esto, que hay guerra, que se levanta el presidente tal, que comienza a hacer tal cosa y hace tantas cosas, todas esas cosas pueden perturbar nuestra mente y puede incluso quitar nuestra fe o movernos en un momento. Y hoy en día el pueblo de Israel está siendo llamado también a salir de las naciones de Babilonia, pero también salir porque va a venir un segundo éxodo. Y ahora, es necesario, amén, que nosotros nos santifiquemos más porque va a llegar un momento que el Eterno también nos va a sacar. Y justo leía esto del segundo éxodo, que a mí me encanta, y nosotros podemos ver esa referencia también en el libro de Isaías 35. ¿Y qué es lo que dice el segundo éxodo? Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura de Elohim nuestro. Fortaleced las manos cansadas. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba cansado, estaba afligido. ¿Y qué le decía? Igualito, hoy en día el pueblo de Israel también está cansado de todo lo que están haciendo contra nosotros. Dice, afirmar las rodillas endebles, las rodillas débiles, decir a los corazones apocados, esforzados no temáis, que tienen miedo. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y sequedal en manantiales de agua. En la morada de chacales, en su guarida, se le dará el lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. Aquí la palabra en inglés es highway, en gran carretera. Y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo será con ellos. El que anduviera en este camino, por torre que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Yahweh se volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y verán la tristeza y el gemido. Vemos cómo el pueblo de Israel va a salir en el último tiempo y Adonai va a abrir camino. Él los va a llevar, los va a guardar en el desierto y va a abrir camino. Yo meditaba y siempre me gustaba meditar, o sea, ¿cómo será este segundo éxodo? Porque dice que con voz de trompeta vamos a subir a recibir a Yeshua. Y yo he tenido referencias de muchos predicadores que dicen que vamos a ser llevados de frente al monte Sinai. Pero cuando nosotros vamos y leemos Isaías 35 y vemos otras partes de Isaías donde dice que los ríos se van a secar, las lenguas de los ríos se secarán para que pasen sus escogidos e irán caminando. Y vemos acá una referencia que le dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos aquí un pueblo que está saliendo de todas las naciones y que va a ir caminando y a un cruzo va a pasar ríos de montañas. Puede ser algo referente o espiritual, pero yo veo acá una salida grandiosa, una salida gloriosa, porque aparte que dice que el Elohim mismo vendrá y os salvará. Él nos va a llevar. Amén. Ahora, también vemos en Éxodo 6:14 la genealogía de Moisés y Aarón. Amén. Y también vemos referencia a esto porque vemos que de esta genealogía sale Moisés, ¿no? Sale Moisés y Aarón e incluso pues salen los sacerdotes. Las escrituras nos llevan ahora a conocer la genealogía de Moisés. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coac, Merari, y un hijo de Coac, Anran, se casó con Jocabec. Y vemos que de Coac sale la línea sacerdotal de Aarón, ¿no? Se casó con Jocabec y nacieron Moisés, Aarón y Miriam.
El hecho de ser Moisés levita y no judío, como popularmente se cree, tiene un gran significado, ya que los levitas son los encargados de la palabra de Yahweh y los servicios en el tabernáculo y templo. Inclusive, como podemos ver más detalles, los de la casa de Coa fueron los encargados de entre las tribus de Leví para ministrar dentro del tabernáculo, lo cual adiciona un gran significado en la elección de Moisés por Yahweh. Ahora, vemos que cuando vamos leyendo ese capítulo, vemos que Amram vivió hasta los 137 años. Y me fue curioso ver eso. ¿Por qué? Porque vemos un hombre que vivió bastante, también vio la esclavitud y vio también, incluso él vio cuando eran libres y también está viendo la esclavitud y está viendo también la salida de Egipto. Porque recuerden que Moisés a los 80 años regresa y saca al pueblo de Israel. Y vemos que Amram vive 137 años. Posiblemente ese hombre haya visto todo esto y gracias al Eterno que usó este hombre para tener un hijo en medio de la cautividad, en medio de que los estaban matando, y vino Moisés, ¿no? Qué bendición sería en nosotros en este último tiempo poder ver esa salida de Egipto, esa esperanza. Yo desde niña siempre le decía a Adonai, yo quiero ver con mis ojos la salida de Egipto. Yo no lo entendía, pero siempre oraba así, quiero ver con mis ojos cuando tú vengas, y esa es mi esperanza, y el Eterno nos permita y que veamos en nuestros días que el Eterno haga cosas maravillosas y podamos ver esa salida, ¿ven? Ahora vamos a llegar al Éxodo 7, no sé cuánto ya ha pasado de tiempo, pero vamos a hablar de las plagas, ¿ven? Dice, cuando estudiamos las plagas de Egipto, encontramos un patrón que es muy interesante. Hay 3 grupos de plaga, de 3 plagas cada uno. ¿Amén? Ahora, dice, grupo 1, una advertencia, ¿ya? Para el agua, seguida por el río convirtiéndose en sangre. Entonces, acá tengo una referencia, por acá lo anoté. Y vemos aquí, a ver un momento, por favor. Era sangre, habían, el primer grupo de plagas era sangre, vino ranas y estas plagas fue sobre las aguas. Ahora, hubo piojos, hubo moscas y las plagas fue sobre la tierra. Ahora, hubo granizo, úlcera, langostas y hubo tinieblas y las plagas vino del cielo. Ahora, acá vemos en el grupo 1 una advertencia para el agua seguida por el río convirtiéndose en sangre. Lo vemos en Éxodo 7, 15 al 25. Vino una advertencia para Faraón seguido de una invasión de ranas. Ahora, la tercera plaga vino sin advertencia. Vemos cómo Adonai advierte, amén, ya quedan 10 minutos aquí, advierte, va aumentando una plaga en el segundo grupo, y en la tercera viene sin advertencia. Ahora vemos en el grupo 2 una advertencia a Faraón seguido de la plaga de moscas, una advertencia para Faraón seguida por la plaga sobre el granado, Éxodo 9, 1, 7, y vemos un castigo, una plaga sin advertencia. ¿Ah? Y vemos en el grupo 3 una advertencia a Faraón seguida de la plaga de granizo y fuego, una advertencia a Faraón seguida de la plaga de langostas, y viene una plaga sin advertencia seguido por la plaga de tinieblas. Ahora, vemos como que este patrón que hay, que Adonai va dando, ¿no? Es como que el Eterno te va hablando por patrones, te va hablando por circunstancias. O igual, ¿no? Cuando uno endurece su corazón, cuando uno no quiere obedecer al Eterno, el Eterno te va dando una advertencia, otra advertencia y un castigo sin advertencia. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Si el Eterno te está diciendo que por el camino que estás andando no está bien y te sigue pasando lo malo y te sigue pasando cosas que no quieres, y no haces caso, entonces vendrá un castigo sin advertencia. No te va a avisar y el Eterno te va a decir, estás actuando mal, tengo que corregirte, ¿no? El Eterno es maravilloso y dice la palabra que Él al quien ama, corrige como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿no? Entonces el Eterno es maravilloso. Ahora, vemos también aquí cómo el Eterno dice que Yahweh endureció el corazón de Faraón para que su pueblo saliera a Egipto. Yahweh hubiese podido sacarlos de una sola palabra, o sea, hubiese podido sacar a su pueblo de una sola palabra, pero él quería que su nombre fuera conocido no solamente por los egipcios, sino por el mundo entero. También por su pueblo, que estaba a punto de tener un encuentro personal, como jamás lo habían tenido a pesar de su fe.
Amén. El pueblo de Israel vio las cosas grandes que el Eterno iba a hacer para sacarlos. Igualito nosotros hoy en día necesitamos que el Eterno haga algo grande y lo va a hacer algo grande para que el Eterno saque a su pueblo, porque nosotros hemos escuchado y nosotros lo creemos que el Eterno abrió el mar rojo, creemos que el Eterno envió plagas de rana, que el Eterno envió tinieblas, que el Eterno hizo cosas grandes, pero va a ser necesario en este último tiempo, por la distracción que hay, por las noticias que hay, que el Eterno haga cosas grandes para sacar a su pueblo, para que sea manifestado. Incluso hay un capítulo, creo que es Miqueas 6:4, que dice que voy a buscarlo, hermanos, acá no lo he anotado en la pantalla, pero acá lo tengo en mi Biblia. Miqueas, acá, se viene la pantalla, ¿no? A ver, no lo tengo acá. Ah, Jeremías está también, sí, es lo mismo. Pero por eso afirma el Señor, vienen días en que yo ya no se dirá, tan cierto como vi el Señor quien hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino tan cierto como vi el Señor quien hizo salir a los israelitas de la tierra del norte, de todos los países a donde los había expulsado. Pero hay un texto también en Miqueas, acá, ¿verdad? Mm, no lo encuentro ahorita. Pero bueno, ahorita más ratito seguro me voy a acordar y les voy a mostrar, ¿ven, hermano? Bueno, pero en estas referencias bíblicas dice que ya no se acordará más de la salida de Egipto, sino que nos acordaremos de que el Eterno hizo salir a todo su pueblo de Israel de todas las naciones a donde se había esparcido, y eso se va a cumplir. Amén, mis hermanos. Ahora, hay una conclusión en estos pasajes que Adonai quiere que todos vengan al conocimiento de él, 1 Timoteo 2:4. Yahweh quiere que su nombre sea conocido en toda la tierra. Vemos las referencias bíblicas de Éxodo 7:5, 7, 17, 8 al 10, del 8 verso 20, 9, 14, 9, 16, 9, 29. Que el Dios de Israel es Yahweh, que no hay otro como Yahweh, que Yahweh está con nosotros. Y vamos a ver aquí también en las plagas. ¿Amén? Estas plagas que vamos a ver fueron directos eh, para atacar a estos dioses que tenía el pueblo de Egipto, que eran dioses conocidos en esos tiempos y que muchos pueblos que no tenían al Elohim de Israel adoraban, ¿no? Entonces acá vemos referencia. Las plagas que Yahweh escogió para afligir al pueblo de Egipto están dirigidas contra una deidad egipcia en especial. Yahweh quería demostrar que sus ídolos no son nada ante su presencia. Los dioses y la correspondiente plaga son el dios Hapi, que era el dios del río, el río Nilo. Amén. Y vemos cómo Adonai convierte el Nilo en sangre. Ahora, el faraón también era considerado como un dios que tenía también control del río Nilo, pero cuando Elohim envía a Moisés, envía que extienda su vara sobre el río Nilo y se vuelve en sangre, dando a entender que era el Elohim de Israel quien tenía el control, e incluso del Nilo. Ahora, el dios del Nilo, y de la inundación, o sea, el dios del Nilo era el dios de la inundación anual que producía, era considerado como el dios de proveedor. ¿Por qué? Porque cuando el Nilo se esparcía, había vegetación alrededor del Nilo y por ende había, como se dice, alimento. Se le consideraba el padre de los dioses, era el vivificador, se le consideraba como uno de los dioses creadores, se le representaba como un anciano gordo con pechos colgantes de mujer para simbolizar la fertilidad del río. Ahora, si usted ha estudiado el nombre que el Eterno le dice a Abraham, Isaac, Yahweh, Yoho y Yahweh, el Elohim omnipotente o el Shaddai, vemos que cuando vamos a la referencia bíblica, vemos que él es dice Yahweh es el Shaddai, el Chad, que se refiere a los pechos de una mujer que dan protección, que es todo suficiente, que da todo. Y vemos que este Dios también era dibujado como un anciano que tenía pechos colgantes de mujer.
Ahora, no quiere decir que el Eterno tenga pechos, no, sino como una referencia a lo que es el proveedor, el que da, el que cuida. Y este Dios Happy tenía estas características como ídolo, como Dios de esta tierra, de la cual prácticamente se estaba, como se dice, era el Dios mayor de este pueblo y el primero en el pueblo de Egipto, un impostor que quería tomar las virtudes del Eterno, que es el Elohim proveedor, el Elohim vivificador, el Elohim que crea, porque Elohim creó todo. Entonces, este Dios se tomaba y quería ser como Elohim. Pero Elohim, al mandar una plaga al río Nilo, estaba diciendo, yo estoy sobre todo Dios, yo soy Elohim, yo Jebahei, el Elohim que tengo potestad de todo. Ahora, aquí tengo anotado, por ejemplo, los egipcios tenían una como visión de su Dios, que era el Maak. El Maak era la cosmovisión que tenía el pueblo de Egipto para ver que todo lo que se hacía en la naturaleza, en el pueblo de Egipto, tenía como que un orden y una circunstancia que cada dios protegía. Por ejemplo, el dios Hapi veía que el río Nilo cada año se desborde para que hubiera alimento para el pueblo. Entonces, cada año era así, y cada año venía la inundación, habían aguas, había comida, y todo tenía que ir así en orden. Pero Elohim, al hacer esta plaga de que el río se convirtiera en sangre y por ende hubiera muerte, Elohim estaba diciendo, yo soy Elohim, que tengo el control de todo. Estaban rompiendo ese concepto de la idiosincrasia de los egipcios, que era el Maak. Amén. Vamos a ver también a Hekek. Hekek era la diosa con cara de rana, diosa de la resurrección y la procreación. Era un símbolo de inspiración. Hekek era la diosa egipcia de la fertilidad y del nacimiento, representada con cabeza de rana. También se le escribía como Hetik o Hek. Esta diosa era considerada como la diosa de la fertilidad. Pueden tomar referencia como que las ranas se procrean rápido, entonces era como que considerada una diosa, una deidad que estaba incluso cuando las personas iban a dar a luz. Dice que era una diosa benéfica, se le asociaba con la formación del feto en el vientre, se le considera una comadrona que ayudaba en el parto, se la considera una de las deidades encargadas de dar vida a los difuntos en el inframundo. Cuando vamos a buscar las referencias históricas de esta diosa, vemos que en los ataúds hay estatuas de rana. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ella... Amén. Vamos a seguir, hermanos. Estábamos en las plagas, amén. Y estábamos viendo que había una diosa llamada Heke. Habíamos hablado de antes que al venir todas estas plagas que el Eterno estaba mandando, estaba interrumpiendo la cosmovisión de Egipto, que decía que todo tiene o debería tener un sentido, un equilibrio, un orden, y que cada dios y faraón estaban encargados de ese orden, ¿ya? Pero vemos cómo Elohim interviene aquí y les dice prácticamente al todo el pueblo de Egipto que el Eterno era el que tenía el control de todo, de la naturaleza, de la tierra, de las aguas. Ahora vemos también cuando ya envía la plaga de las ranas el Eterno en el libro de Salmo 105, versículo 30, dice, su tierra produjo ranas. Y si leemos un poquito más acá, en el 26 dice, envió a Moisés y a Aarón, el cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales, sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscureció todo, no fueron rebeldes a sus palabras. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo rañas hasta las cámaras de sus reyes. Vemos que la plaga incluso inició desde las recámaras de Faraón. Imagínense ver a, no sé, que estás durmiendo en tu cama y que aparecen ranas. Si solamente aparece un bicho, yo me espanto. Imagínense ver ranas por todos lados. Y no tan solo ranas, sino que también quitó la paz, porque al escuchar el croak de miles y miles de ranas, incluso cuando vemos en otros estudios, las ranas, como eran consideradas dioses, no se podían matar. Entonces, imagínense no poder matar a las ranas, y tener que estar con ellas cuando hagas tu pan, cuando dice que incluso se metieron en el horno que hacían el pan, entonces, matarlas, incluso era penado. Si tú matabas una rana,
incluso tenías una pena, una condena. Entonces, tener ranas por todos lados era tremendo. Entonces, vemos que todo se contaminó, y que incluso que cuando murieron hacían montones de ranas, y imagínate cuánto apestaba todo lo que había dado, ¿no? Entonces, vinieron una plaga tras otra. Vemos que cuando Aarón hace esta señal, dice que usa la vara y lo pone en manera vertical, y vemos cómo esa vara significa la autoridad que está viviendo un juicio de arriba hacia abajo, del Eterno hacia la persona que estaba siendo enjuiciada en ese momento, que era también el pueblo de Egipto. Ahora, eh, los dioses tenían un rol. Habíamos hablado que ellos creían que era la diosa que le daba vida a los difuntos en el inframundo. Y vemos que en la historia hay en los sarcófagos, en todas estas tumbas de los reyes, de los dioses de Egipto, habían ranas, estatuas de rana. Ahora, también algo que me pareció curioso es que hoy en día hay amuletos de ranas. Y sin querer, estas personas que tienen estos amuletos, porque dice que les da como que le da la prosperidad, la economía, y tienen estos amuletos de ranas, sin querer o de repente queriendo, están adorando esta diosa, que es la diosa Keke. ¿Amén? Ahora, ¿qué representaba Keke? ¿Cómo se representaba? Era una diosa de cuerpo de ranas, y cuerpo de hombre, ¿no? Su importancia en su culto estaba muy extendido por todo Egipto, y se le dedicaron templos y santuarios en diferentes partes del país. Ahora, bueno, su importancia disminuyó con el surgimiento de otras deidades. Dice que los hechiceros de Egipto hicieron también lo mismo. En vez de quitar las ranas, en vez de quitar el problema, los hechiceros hicieron venir más ranas. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿No? Como se hablaba mi esposo, no tiene sentido que en vez de que quites el problema, aumentes más problemas. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro, estaba entenebrecido, y en vez de querer quitar el problema, más volvían al caos y más se hundían, o sea, más se perjudicaban. Entonces, también tenemos que analizar eso, ¿no? De que cuando muchas veces estamos con la mente perturbada o estamos haciendo lo malo, estamos pecando, en vez de querer solucionar, muchas veces se van al vacío, ¿no? Ahora vamos a seguir. Un momento. Ahora, también nos habla que el Eterno envió otra plaga que dice que la tierra se convirtió en piojos, el dios de la tierra, que era Hek o Sek. La tierra se convirtió en piojos, era además dios de la vegetación. Su representación era también como un ganso, también un huevo que nació del sol, y también hemos escuchado esta historia con Semiramis y Nimrod, o el huevo de Pascua, ¿no? Que muchas veces para marzo, abril, se consumen estos huevos de Pascua, que incluso lo venden todos los años, y que también es un símbolo de adoración pagana. Los sacerdotes egipcios afeitaban sus cabezas porque si obtenían piojos en sus cabezas era señal de impureza. Es entonces importante saber que Yahweh con esta plaga suspendió todo servicio ritual. Vemos que los sacerdotes no podían hacer sus rituales si estaban infectados de piojos. Y cuando, imagínense, cuando el Eterno manda esa plaga y infesta la tierra de piojos, todo el mundo tenía piojos. Ahora, los egipcios eran muy cuidadosos en eso porque como vivían al lado del río, y no tan solo que era de piojos, sino que también da referencia a mosquitos. Cuando vemos la palabra de piojos en hebreo, da referencia a mosquitos. Entonces ellos se cuidaban mucho, y se dice que se afeitaban desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, o sea, se afeitaban todo, se cuidaban para no tener estos bichos. Y habían tenido como que la moda de poder tener pelucas en vez de cabello, e incluso también tenían las pelucas de cabello de mujer para poder cubrirse por moda, ¿no? Y incluso decían que las pelucas de los hombres eran más elaborados porque era como que un nivel de estatus que tenían los hombres. Entonces, al ver que ahora había una plaga de piojos, ellos estaban inmundos y no podían hacer nada, no podían evitarlo, porque el Eterno estaba teniendo autoridad también sobre la tierra. Ahora vemos acá la referencia que Hek o Sek son nombres alternativos del dios egipcio de la tierra. Era hijo de Chu, el dios del aire, y Tenuk, la diosa de la humedad.
era nieto de Ra, la deidad creadora de Egipto, era hermano y marido de Nut. Sus hijos eran Osiris, Isis, ya hemos hablado de Isis en antes, Nefisek, Horus el Viejo. Se representa como un hombre con la cabeza de una serpiente y de un ganso. Se creía que el faraón era descendiente de Set. Vigilaba el pasaje del corazón a los difuntos en la sala del juicio, mantenía prisioneros a espíritus que no habían sido juntos, era el guardián de las puertas de Du. Dice que mantenía, dice que vigilaba el pasaje del corazón de los difuntos de la sala del juicio. ¿Por qué la sala del juicio? No sé si ustedes se acordarán cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, agarra las copas del pueblo de Israel y hace un festín a sus príncipes y él comienza a hacer cosas malas en esta fiesta y aparece una mano y comienza a escribir Mene, Mene, Tekel, Parsi, le dice, pesado ha sido. Acá tengo la referencia, un momentito. Dice, contado, pesado ha sido y rota, o sea, ha sido dividido tu reino. Entonces, este Dios era así, era como que la creencia que él era el que pesaba los corazones para que ingresaran al inframundo. Entonces, estamos viendo que aquí ellos tenían referencia que Faraón estaba siendo pesado también para poder ingresar a la muerte. Entonces, y su corazón se había hecho tan pesado que estaba entrando, como que estaba siendo pesado o estaba metiéndose en juicio y ese juicio iba a terminar incluso, más adelante vamos a ver una referencia histórica que dice que hubo un faraón que desapareció de la nada. Estamos hablando de este faraón que fue pesado y fue hallado falto, igual como Belsasar, que también fue, dice, contado, pesado y fue dividido su reino. Y en ese momento él fue dividido y cayó en manos de este rey emperador que venía, ¿no? Entonces, aquí también este Dios, que era que representaba esto. Y ahora vemos cómo el Eterno se está sobreponiendo sobre este Dios, porque Él era el que tenía y el que tiene el juicio sobre toda creación de los cielos y también sobre la tierra. Amén. Ahora, Kefi, el dios de los insectos. Incluida la misma plaga estaban los escarabajos que eran el emblema del dios Sol. Ahora, cuando vamos a la referencia del hebreo y vemos que dice que hubo la plaga de insectos, da la referencia que eran esos escarabajos que no sé si han visto las películas de las momias, salen unos escarabajos gordos y feos, esos escarabajos que para los egipcios era también considerado como un dios, ¿ya? La adoración al sol es una abominación para Adonai, ¿ya? Es una plaga cuando Yahweh claramente expresa la diferencia que hace entre lo puro y lo impuro, lo limpio y lo impuro, establece que el territorio de su pueblo no entrarán las moscas, no admite sacrificios de alabanza dentro de la tierra de Egipto, el pueblo debe salir 3 días de camino en el desierto para que le adoren. Ahora vemos aquí la referencia también de Kefri, también conocida como Jeffrey, el dios de egipcio, era el dios creador, protector, el dios de la resurrección. Y así vemos esa referencia, también los puede leer para no hacer larga. Amén. De Kefri representaba, dice, como un escarabajo pelotero, dice, como un hombre con cabeza de escarabajo y a veces portaba un cetro y de un uas y un au. Estos cetros que lo vemos en la pantalla, que están aquí, ya, así estaban dibujados ellos. Ahora, Ator, la diosa de la cara de vaca, esposa de Ipis, el dios toro. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel, como ocurrió en cada plaga, los israelitas estaban bajo la protección de Yahweh. Vemos que el Eterno sigue atacando a estos dioses paganos que tenía el pueblo de Egipto. Y hoy en día también vemos esta diosa por todo el mundo regada. Ya, Ator es la diosa egipcia que nos está relacionada en la tierra, sino con el cielo. El amor, la música, la danza y la alegría. Ator es una de las deidades más veneradas en Egipto. Se le representaba como una mujer con cabeza y orejas de vaca. Amén. También se le representa como una vaca. Ator era la protectora de los niños y la maternidad. También era la patrona de las mujeres, los desiertos y las minas. Ya vemos aquí la referencia de todo lo que tenían estos dioses. Inmotec, el dios de la medicina, la inteligencia y la sabiduría. También me pareció curioso, ¿por qué? Porque era un hombre que en el pueblo de Egipto lo deidificaron, o sea, lo hicieron un dios, y eso lo podemos ver incluso hoy en día en la Iglesia Católica, y a los hombres, a Santa Rosa, a la Santa no sé qué, y al hombre tal, lo vivifican y lo hacen santo, y este hombre, Inmotec, que era un sabio egipcio que sabía medicina, sabía arquitectura, era sacerdote, astrónomo, era poeta, matemático, lo deidificaron y lo hicieron un dios, ¿ya? Y ahora, y este dios que era según ellos, que protegía a la humanidad
con su medicina, ahora el Eterno estaba atacando al pueblo de Egipto con unas llagas, con unas úlceras que eran incurables. Entonces el Eterno estaba diciendo, yo estoy sobre todo Dios, yo estoy sobre toda humanidad, e incluso todo lo que yo hago, incluso porque estos fueron milagros que el Eterno estaba haciendo, dando a entender que él tenía el control de todo y que Imhotep pues no podía hacer nada con su medicina porque ellos creían que él tenía la autoridad sobre la medicina, sobre la salud, ¿no? El Nuk Isis es la diosa del cielo, madre Osiris, y vemos cómo el Eterno envía granizos que destruyeron la cosecha. Entonces vemos que cuando el Eterno envía granizos y fuego, Nus y Isis no pudieron hacer nada, ¿ya? Entonces el Eterno da una advertencia de un día para guardar hombres y animales que quedaron en el campo. El Eterno le dice que avisaran a los hombres que dejaran, que guardaran a sus esclavos, que guardaran a sus animales, porque él iba a mandar granizo, pero vemos como el pueblo de Egipto, muchos no hicieron caso, pero otros que sí fueron temerosos, sí guardaron a sus animales y guardaron a sus esclavos, ¿no? Y vemos cómo el Eterno también hace diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Porque dice que en la tierra de Gosén, donde estaba Israel, no hubo granizo. Y nosotros también podemos ver referencia en el libro de Apocalipsis, ahorita no lo tengo el texto, pero dice que en el último tiempo también caerá granizo. Dice del peso de un talento. Y vemos que un peso de talento es aproximadamente 37 kilos, o sea, este granizo que va a caer en estos últimos tiempos va a ser algo muy grande. Y esto van a ser milagros que el Eterno va a hacer, milagros inexplicables, que de repente para nosotros milagros pues sería, no sé, que un cojo ande, que un ciego vuelva a la vista, que es un milagro para bien, pero también hay milagros que el Eterno también está haciendo aquí, porque son cosas sobrenaturales que el Eterno está haciendo, moviendo y alterando la naturaleza, alterando el cielo, alterando la tierra, alterando las aguas, ¿no? Ahora dice, algunos oyeron la advertencia y se guardaron de la plaga, pero los corazones duros no escucharon a Adonai, e incluso como Faraón que no escuchó a Adonai. Ahora leemos también la referencia. En la mitología egipcia, Nu es la diosa del cielo y Gek es la diosa de la tierra. Nu representa el cielo y la bóveda celeste era la madre de los cuerpos celestes, se la representaba con el cuerpo azul y cubierta de estrellas. Ahora, ella cada amanecer daba luz al sol y cada atardecer lo engulía. Hacía renacer las distintos y los escogía en el más allá. Gek era el dios de la tierra y era hermano de Nuk. Y bueno, este es el último que me corresponde de la paracha. Entonces podemos concluir, hermanos, que acá el Eterno tiene el control de todo. Y vamos a ver también que como también en el Apocalipsis capítulo 16, dando referencia a esta plaga, que era la plaga de las ranas, en Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirnos a la batalla en aquel día grande. Vemos que todo lo que fue será y no nada nuevo bajo el sol. Y vemos cómo nuevamente dice que se aparecen tres espíritus de rana y dice que van a las naciones para incentivarlos a la guerra. Ahora, esta diosa que era la diosa de la fertilidad también estaba conectada con la guerra, ¿ya? Y vemos que Egipto es conocido, el rey de Egipto es conocido como el dragón. Entonces, ¿qué es lo que hace esta diosa? Incita a las naciones a la guerra. Y por eso al final de los tiempos también viene esta guerra, que muchas veces hablan que la Tercera Guerra Mundial y que tantas cosas, y vemos cómo en el libro de Apocalipsis también se da referencia. Cada plaga que estamos viendo, estudiando en esta semana, me gustaría que lo puedan leer más a profundo e investigar, lo vamos a ver también y lo vamos a tener como referencia en el libro de Apocalipsis. Amén, mis hermanos. Ahora, como una referencia última, acá busqué para que puedan ver. Muchos dicen, no hay pruebas de que haya existido la salida de Egipto, ¿no? Como que son historias, incluso me enteré que hay incluso judíos que piensan que, que las historias de la salida de Egipto simplemente son cuentos. Entonces piensan que no es real. Pero vemos aquí en este pergamino, que es el pergamino de, a ver, déjeme ver, Ipuwer, el papiro de Ipuwer que fue encontrado en 1800,
126, si mal no recuerdo. Este papiro, cuando uno lo traduce, es un escrito de lo que pasó ay, no lo ven. Ahorita les voy a mostrar. A ver, a ver. El papiro de Howard. Un momentito. Un momento, por favor. A ver, hermanos, este papiro se llama el papiro de Puger, que ven en la ventana. Ese papiro lo encontraron en el 1826 aproximado. Entonces, este papiro, cuando lo traducen, da referencia a la Biblia, es impresionante. Y dice aquí en el papiro de Puger, en el 256, dice, la plaga está en todo el territorio, sangre en todas partes. Y eso lo podemos ver en el Éxodo 7:21. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. En el papiro de Puger dice en el 2:10, el río es sangre. Y vemos en Éxodo 7:20, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En el papiro dice, la gente no quiere probarla, la gente está sedienta en búsqueda de agua. Y vemos en el papiro de Puger también el 3:10-13, así está nuestra agua, así está nuestra felicidad. ¿Qué haremos al respecto? Todo es ruinas. Todos los animales, sus corazones lloran, los ganados gimen. En el papiro de Puger dice esto. Y en Éxodo dice, mira que mi mano será sobre tus campos, sobre tus caballos y asnos y camellos, bueyes, ovejas y peste muy grande. También vemos en Éxodo 13:21, Yahweh iba al frente de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Y en el papiro de Puger, o sea que están viendo en la ventana, en el papiro 7:1 dice, contempla, el fuego amontado encima sobre su alto, sobre su combustión va en adelante contra el enemigo de la tierra. Es maravilloso ver cómo el Eterno saca las evidencias. Nosotros lo creemos por fe, siempre lo he creído, pero también vemos la evidencia también en la arqueología de este papiro de Puger, que menciona relatos pequeños de la isla, incluso también menciona que hubo un faraón que desapareció. Y vemos que nosotros en la Biblia, en el Salmos, encontramos que el faraón sale tras el pueblo de Israel, se mete al mar y desaparece con todo su ejército. Entonces, también hay referencia a esto en este papiro de Puger, que sería bonito que lo investiguen. Y hasta aquí, hermanos, es mi exposición. Que el Eterno los bendiga y en algo haya podido aportar para todos ustedes. A ver, mis hermanos, vamos a orar y voy a terminar aquí. Amén. A ver. Cada Farujú, te bendecimos, te damos gracias, Padre, en esta tarde por habernos dado la oportunidad de poder compartir la paracha, algunas búsquedas, algunos estudios. Padre, te doy muchísimas gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.